Buenas noches hermanos, llegamos un poquito retrasados, pero no quería dejarles de pasar este mensaje anónimo que me llegó como una especie de reflexión. Pero antes de leerles este mensaje, quisiera compartir con ustedes un momento interesante hoy de la mesa redonda. Esto se trata sobre el odio, porque según la mesa redonda nosotros promovemos el odio. Parece que hemos sido nosotros quien le quitamos las propiedades a las personas. Parece que somos nosotros los que vamos a las casas de las personas, los atacamos, le hacemos actos de repudio. Los que detienen a personas por poner en la portada de su casa Patria y Vida, los detienen, les pintan la casa, una propiedad privada que reconoce la Constitución de la República. Pero vamos a ver lo que dicen en la mesa redonda hoy sobre el odio. El punto de que tienen hoy un alto consumo en determinados sectores de la población cubana, en especial los jóvenes. Sobre este tema de los medios me gustaría profundizar un poquito más adelante. Ya se fue esto, espérame. Pero me gustaría escuchar también la opinión de Karima. ¿Cómo se emparenta esto de la violencia y del odio con lo simbólico, con la guerra simbólica contra Cuba? Sí, Sandy, hay un libro que siempre que tengo la oportunidad recomiendo leerlo. Yo creo que es un libro muy importante, La doctrina del show, de Naomi Klein. Y ella habla justamente cómo la violencia tiene también como fin crear un estado subjetivo de pánico. Y este estado subjetivo de pánico, de alguna manera, produce un aturdimiento, priva a las personas también de su capacidad de raciocinio y es muy propicio para echar a andar todo un conjunto de medidas, de cambios estructurales, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, por supuesto, ellos no están hablando de ellos, pero están hablando de la teoría del pánico y de tomar medidas y cómo la gente se limita a través de crear el pánico. Ellos, por supuesto, esto nos los achacan a nosotros, pero ¿quién ha creado el pánico en las últimas semanas en nuestro país? Ella explica esto en el contexto de cómo fue que se tomaron todas estas medidas de corte neoliberal, por ejemplo, en Chile. Toda la violencia que estuvo relacionada al golpe de Estado en Chile justamente fue para crear las condiciones subjetivas que permitieran que los pueblos aceptasen cambios que de otra manera no sería posible que fueran aceptados, ¿no? Entonces hay un componente aquí muy importante de la violencia, de tener un impacto subjetivo, de control también de la subjetividad. Porque si las guerras tradicionales tienen como objetivo el control de los territorios físicos, las guerras simbólicas, ¿verdad? Las guerras comunicacionales psicológicas tienen como objetivo fundamentalmente el dominio y el control de las subjetividades, de la forma de pensar de las personas. Control de las mentes. De las mentes, de cómo exactamente. Las subjetividades que son pues la forma en que las personas se representan la realidad, la viven, la experimentan, ¿verdad? Le atribuyen un significado. Parece que están describiendo lo que está pasando en Cuba y nos lo achacan a nosotros, y ahí ellos siguen hablando sobre teorías de miedo, sobre teorías de dominar mentalmente a los pueblos. Y yo me pregunto así, un pueblo, un país entero que tiene que pensar de la misma manera obligatoriamente. ¿Quién es el que está usando ese libro? ¿Quién es el que está usando esa doctrina? Quería dejarles ese comentario, pero quiero leerles a raíz de la muerte de 5 comandantes, de 5 generales en Cuba, y la noticia hoy de que muere otro alto oficial. No dicen graduación militar del hombre, pero muere hoy Gilberto Antonio Caldero Sánchez, otro alto oficial en retiro que muere. Pero alguien hoy me mandó una nota anónima que no puedo rastrear el perfil, no puedo rastrear nada porque no entiendo cómo me pasa eso, que no puedo rastrear un perfil. Me mandan esta nota anónima.
Dice sobre la muerte de los 5 generales tras las protestas el 11 de julio. Repito, es una nota anónima, no le disparen al mensajero. Todo cubano desde los 20 años o su culminación del servicio militar general pasa a la reserva de las Fuerzas Armadas. Los generales jubilados no escapan al concepto de reserva militar, siempre que sus facultades mentales se lo permitan. En circunstancias especiales tales como invasiones militares, golpes de Estado u otras causas que pongan en peligro la existencia de la revolución, estos generales entran en activo automáticamente. Como parte del mando superior y se reportan en el cuartel general del alto mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde evidentemente se tomó la decisión de sofocar el estallido social en el menor tiempo posible y se autorizó incluso el uso de la fuerza letal. Aclara la nota: ninguna fuerza en el país puede disparar al pueblo sin que el Estado Mayor dé esa orden fatal. Sí, me dice la nota, si usted logra verificar que los 5 generales fallecidos salieron de sus domicilios a incorporarse al mando como oficiales activos, pueden dar por hecho que ellos estaban presentes cuando se dio la orden de usar la fuerza letal y se deben haber opuesto, por lo que siendo activos, aquí se refiere a Cuba, son juzgados en horas por traición a la patria y ya sabes cuál es el castigo. Ese es un mensaje anónimo que me llegó, que quería compartirle, porque por otra parte se está hablando de que estos generales que están yéndose del país, etcétera, etcétera, pero me llegó esta extraña nota y se las quería compartir, que tiene mucha lógica. Que si estas personas se presentaron, básicamente lo que dice, si estos generales, al darse la alarma, se presentaron en el alto mando y estuvieron presentes en el momento de que se dio la orden de usar fuerza letal y no estuvieron de acuerdo, hicieron alguna resistencia a la orden, pues evidentemente tienen que haberlos dado camino. No quiero decir la palabra porque Facebook está muy sensible conmigo. Era esta nota que les quería presentar y enseñarles cómo el noticiero, la mesa redonda que nadie ve en Cuba, sigue tratando de hacer ver lo que realmente no está pasando en Cuba, independientemente de los generales, independientemente de las protestas, independientemente de la represión, señores. Es doloroso, es triste ver, y es cierto que tenemos hecho muchas campañas a favor del cambio, pero es triste ver la actitud que ha tenido el régimen de La Habana para con el pueblo cubano. Hoy en La Habana están ofreciendo que les van a dar televisores a crédito a menos precio de lo que valen, que les van a dar crédito para comprar artículos de valor material, y no se le plantea al pueblo una solución, escuchar al pueblo. Incluso hay un Twitter de Díaz-Canel donde dice que se reunió con expertos de una universidad
en materia social para, desde el punto de vista revolucionario y desde el punto de vista científico, mejorar la revolución. Señores, la mejor manera de hacer cambios en Cuba no es en un laboratorio con especialistas adoctrinados y pagados por el régimen. Cuando lo que pasa en Cuba sucede en cualquier país del mundo, se hace un referéndum, se revisa la opinión del pueblo. Pero el régimen no quiere eso. El régimen sabe que no es popular y está llevando una campaña de desinformación, de miedo, de amenaza en contra de un pueblo que ha sido ciego y servidor a la revolución cubana, que incluso ha puesto sus hijos a morir en tierras extranjeras por la causa de la revolución cubana, por la causa de Fidel Castro, y que hoy hagan todas estas payasadas en vez de escuchar al pueblo, es algo que ellos, por mucho que hablen, por mucho que disimulen, no van a poder justificar jamás. Esa era la reflexión que les quería dejar esta noche sobre la triste y dolorosa situación que está viviendo nuestro país. Situación que ellos piensan que a través del miedo, que a través de la militarización, que a través del encarcelamiento tienen ya controlada. Y han apelado a estos señores a la política del miedo, que resulta durante un tiempo, puede ser efectiva un tiempo. Y hago alusión, creo que es un pensamiento de Abraham Lincoln, que dijo que se puede engañar a todo el mundo un tiempo. Incluso se puede engañar a una parte del mundo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Esa es la reflexión que debería aprender hoy el régimen de La Habana. Escuchar al pueblo, dejar de mentir, dejar de hacer campañas cobardes y absurdas contra un pueblo que ha servido a ese gobierno durante 62 años y que simplemente ese gobierno ha traicionado a ese pueblo. No dudo para nada que haya pasado lo que dice este mensaje anónimo en Cuba. Si todos estos generales han visto los videos del nieto de Guillermo García, por ejemplo, diciendo somos Fidel en una fiesta, en una piscina, somos Fidel, somos Perico. Si han visto a Sandro Castro exhibiendo los jugueticos que tiene guardado en casa, estoy convencido que cualquier general digno se hubiese opuesto a que se le disparara al pueblo. Y me llama la atención algo que llevo días queriéndolo decir y no lo digo porque se me olvida. ¿Dónde están los Twitter de Mariela Castro Espín, que en noviembre no paraba de tuitear en contra del movimiento San Isidro, en contra de los artistas del 27N? Pues Mariela tiene un silencio en Twitter. Publica cosas de otros. No se manifiesta. Hay culpa detrás de esta señora. Hay culpa detrás de la familia de la cúpula. Y el único responsable de no denunciar las órdenes violentas que se dieron para reprimir en pocas horas las manifestaciones que se generalizaron en el país el 11 de julio, es Miguel Díaz-Canel, que seguramente no estuvo presente cuando los militares tomaron la orden, la triste orden de usar la fuerza letal.
pero que se dio cuenta y vio y continuó ese juego, incluso arengando a los cubanos, incluso en la carpintería, el recreo de Artemisa, mandando a hacer 5.000 bates que después estuvieron almacenados en una unidad militar en Bauta, y que ahora vemos a los policías por todos lados con su mochilita y el bate en la mochila. Hay silencio de Mariela Castro Espín. Hay silencio. ¿Dónde está Raúl Castro? Que cuando la tarea de ordenamiento salió sin hablar y después supuestamente lo pusieron en el puerto del Mariel caminando, hablando allí con la gente. ¿Dónde está ese liderazgo? ¿Qué está pasando? Un pueblo pisoteado. Como dijo la canción de Patria y Vida, hecha meses antes de que se dieran todos estos fenómenos, con una luz como si lo hubiese escrito el apóstol José Martí, que hoy su pensamiento está más anticomunista, está más vigente que nunca. Esos muchachos de Patria y Vida no tienen idea de la magnitud histórica de ese tema musical apenas unos meses antes de que el pueblo cubano decidiera tomar las calles por primera vez en la historia de la Revolución Cubana para hacer un reclamo, y que lo que recibió del gobierno fue bala viva. Que hubieron vandalismo. Ya sabemos que las dictaduras infiltran a su gente dentro de las protestas para generar ese tipo de acciones, y después gente tonta que se presta y se deja guiar y continúa ese ritmo. Es triste y doloroso ver cómo el régimen de La Habana, al que todos los cubanos le entregamos nuestras vidas, nuestros padres, nuestros abuelos, hoy maneja la situación crítica que tiene nuestro país por un manual. Por un manual. Yo pienso que la situación de nuestro país debería, como dicen estos demagogos, deberían de ponerle no solo corazón, como dicen ellos. Deberían ponerle dignidad y respeto y escuchar al pueblo. Simplemente el pueblo cubano pide a gritos ser escuchado. Yo tengo esta página y tengo ese WhatsApp, y el WhatsApp de esta página, mi WhatsApp está al servicio de esta página, y yo no duermo recibiendo mensajes, recibiendo el miedo, la sensación de miedo que tiene nuestro pueblo. Hermanos, esto es duro, esto es triste, y esto se tiene que acabar. Libertad, patria y vida.